Y mi hermano, por su misericordia están ustedes ahí y yo estoy acá. Amén. Y por su misericordia nos levantamos cada mañana. Amén. Porque son la misericordia de Dios grandes para con nosotros. Amén. Porque si no fueran por su misericordia, seguramente ninguno estamos aquí. Amén. Y es hermoso en cada reunión, en cada momento, poder recordar la grandeza de Dios y su misericordia para con nosotros. Miren, en la antigüedad el pueblo de Israel creía que no podía llegar a Dios, porque Dios era tan grande, tan santo, tan sublime, tan perfecto y eterno, que era imposible que tuviera comunión con Dios. Necesitaban a los sacerdotes. Y sin embargo, a través de la obra de Jesucristo y por su misericordia, nos dice hoy la palabra de Dios, nos dice el Señor Jesucristo, entrad confiadamente al trono de su gracia. Y hoy podemos tener comunión con Él. No necesitamos intermediarios. Y es un motivo de alabanza, de gratitud a su nombre. En esta tarde quería compartir con ustedes un tema que lo escuchamos muchas veces aquí, en esta tarde. El tema de la fe. ¿Saben? Estamos atravesando momentos difíciles, no es ninguna novedad. No podemos escuchar los noticieros porque es un desastre. No podemos andar tranquilos por la calle porque es un desastre. Pero hay algo que nos pasa a vos y a mí. Decía el salmista David, caerán 1000 y 10.000 a tu diestra. A mi diestra, más a mí no llegarán. Y decía el apóstol Pablo, cuando lo llevaban rumbo a Roma, que lo llevaban prisionero, decía, porque yo sé en quién he creído. Y mi hermano y mi hermana, Dios nos prometió. Y decía Moisés, de todas las promesas que Jehová, mi Dios me hizo, a ninguna de ellas ha faltado. Y Él no nos va a faltar. Amén. Si algo permite en nuestras vidas, siempre es para bien. Amén. Pero su ojo, su mirada, su rostro, siempre está sobre cada uno de los justos. Y es importante que podamos descansar en esta realidad, que podamos gozarnos en esta realidad y podamos servirle en esta realidad. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, Gloria a Dios. en aquella galería de la fe tan preciosa de hombres y mujeres que nos declara el apóstol, que han sufrido, que han estado padeciendo. Yo la escuchaba a la hermana hoy y con el pastor, con el papá, y yo tuve 18 años renegando con la enfermedad. Renegando es una forma de decir, con mi señora que terminó falleciendo. Y cuántas veces uno siempre ha predicado y ha enseñado que no hay que preguntar por qué, sino para qué. Pero cuántas veces hemos preguntado por qué. Se hace tan pesado, se hace tan difícil, pero Dios tiene propósito. Miren, hermanos, hay algo que nosotros tenemos que entender. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. Y no nos lleva al cielo, porque mientras estamos aquí tiene un propósito para vos y para mí. Lo importante es descubrir cuál es ese propósito. Yo lo escuchaba recién a los hermanos de los anexos. Qué lindo es tener proyectos. Qué lindo es tener esa misión sana en la iglesia. Qué lindo es desear que la iglesia crezca, porque Dios usa a personas, a ustedes y a mí, porque tiene propósito. Y decía el salmista David, Dios cumplirá todo propósito en mí. Y lo cumplió en David, lo cumplió en Zacarías, lo cumplió en Jeremías, lo cumplió en los evangelistas, lo cumplió en el apóstol Pablo, lo cumplió con los discípulos, y ¿por qué no lo va a cumplir con vos y conmigo? Él tiene propósito para ellos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Abrimos la palabra de Dios, Hebreos 11:1, y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habrá por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero lo que venimos diciendo adelante, dice el apóstol, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Así que no más la palabra de Dios. Miren, hermanos, la fe, decía el pastor Aldo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Saben una cosa? Nosotros no tenemos nada. Cuando hablamos, recién oraba la hermana por la ofrenda, decía, todo es tuyo. Y lo decía David, porque todo lo que tengo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así que ni siquiera la ofrenda es nuestra. Él nos dio para usarla, para administrarla, para vivir, y de lo que Él nos dio, ofrendamos. Y dice el apóstol hablando de la ofrenda, que si sembramos escasamente, cosechamos escasamente. Había una revista hace muchos años atrás que decía, pon tus ofrendas de acuerdo a tus ingresos, antes que Dios fije tus ingresos de acuerdo a tus ofrendas. Pon tus ofrendas de acuerdo a tus ingresos, no lo robes a Dios, antes que Dios fije tus ingresos de acuerdo a tus ofrendas. Pero nada es nuestro, ni la fe es nuestra. La fe que tenemos no es nuestra, la fe de Dios, la fe que el Señor puso en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el oír la palabra de Dios. Al haber escuchado la palabra de Dios, hemos puesto la fe en Él. Pero no podemos negar que a veces la fe en nuestras vidas está herida, está lastimada. Vienen pasando diferentes situaciones y circunstancias, y a veces la fe se siente un poco lastimada. Y la prueba la tenemos en Marta y María, ahí en Juan 11, cuando el Señor permite la muerte de Lázaro. Ellos oraban y querían que el Señor viniera pronto, que viniera pronto porque quería que lo sanara. Y el Señor no lo quería sanar a Lázaro. El Señor quería darle una vida nueva, no quería sanarlo. Él quería darle una vida nueva, pero Marta y María no lo entendían así. Y dice que estaba 2 días de camino. Cuando le avisan, en vez de venir, se quedó 2 días más todavía. Así es. Cualquiera que lo ve dice, ¿te parece que lo hubiera hecho a propósito el Señor? No, se quedó 2 días más, pero había un montón de conceptos básicos y culturales. La primera de ellas es que los judíos hasta el día de hoy, yo tengo una nuera que es judía, que no sé si Aldo la conoce, pero mi hijo sí, y ellos siguen creciendo lo mismo. Ellos creen que cuando alguien se muere, el alma está dando vueltas 3 días alrededor de la persona. Cuando pasan 3 días, si la persona sigue muerta es porque se murió. Y el Señor vino para demostrarle y mostrar que el Lázaro estaba muerto, remuerto, requete muerto, y que lo que él iba a hacer era un milagro. Los milagros que hace el Señor, que no dejan dudas, que no quedan dificultades en creer. Pero ahí estaba Marta y María con una fe herida. Le dicen, llega el Señor y le pasan las facturas. ¿Vieron cuando uno no hace las cosas bien o en el trabajo viene el jefe y dice, tenías que hacer esto y no lo hiciste? Le pasa la factura y dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y sin embargo, después vemos que esa fe herida era fe al fin, hermano. Herida, lastimada, pero fe al fin, puesta en la roca inconmovible de los siglos. Porque dice, no te dije que si creyere verá la gloria de Dios. Sí, yo sé que va a resucitar en el día. No, ¿cómo? Pero, ¿qué te pasa, Marta? Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y encontramos en la Biblia la primera teóloga cristiana mujer. La encontramos a Marta, es la primera teóloga en la Biblia que declara la esencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, acá comienza
en esta galería de la fe, que no lo vamos a leer porque si no nos quedamos tenemos otra noche de vigilia, pero empieza con ¿qué es la fe? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el apóstol por eso le hablaba a los corintios y a los gálatas, le decía, por fe andamos, no por vista. No es fácil andar por fe. El ser humano siempre quiere ver. Somos muy curiosos. Decía el apóstol Pablo, los judíos quieren señales y los griegos quieren sabiduría. Siempre quieren ver algo. El ser humano es así. Es muy difícil andar por fe. Pero acá el apóstol dice, es pues la certeza de lo que se espera. ¿Qué es certeza? ¿Qué es certeza? Certeza es un conocimiento perfecto. Certeza es tener seguridad de algo. Y yo, mis hermanos, les puedo decir, sí, porque yo hace 4 días, qué sé yo, no sé, estuve paseando por Miami, qué sé yo, por decirle algo, no estuve, pero... ¿Ustedes me pueden creer o no? No sé, lo dijo el pastor José, pero... ¿Tienen certeza de eso ustedes? Pero en las cosas de Dios es diferente. En las cosas de Dios siempre hay certeza cuando hay conocimiento. Porque quien nos dijo no es un hombre, no es un ser humano, es aquel que no es hombre para que se arrepienta ni hijo de hombre para que nos mienta. Es Dios, es Jesucristo. Y Él es el que nos dijo que pongamos la fe en Él. Porque con la fe puesta en Él vamos a vencer. Amén. Hermanos, Gloria a Dios. la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas vos? Y yo espero ir al cielo. Y mientras estoy aquí, mi deseo y mi convicción y mi certeza es servirle a Dios porque Él me pidió, porque Él me tiene para eso y te tiene para eso. Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas vos de Dios? ¿Qué espera mi hermano y mi hermana querida de Dios? Yo espero grandes cosas. Amén. Lo ha hecho, lo ha mostrado, lo está mostrando y lo va a seguir mostrando. Amén. Porque Él es un Dios de poder, Amén. es un Dios de milagros. Y miren, no hay algo más sublime y precioso. Ver a Dios obrando en milagros. Y uno de los milagros más grandes es que te haya salvado a vos y me haya salvado a mí. Así es. Y haya hecho una nueva criatura. Pero sigue mostrándose, mostrando su poder, su gracia y haciendo cosas que a veces nos cuestan entender. Pero lo hace Él por su poder, porque es el Dios que genera, realiza milagros y lo va a hacer mientras el ser humano está en este mundo. Ahora dice, ¿qué es pues la fe? Es la certeza de lo que se espera. ¿Pero qué más? Es la convicción de lo que no se ve. Ah, bueno, esto ya no es grave. Tener convicción de algo que no vemos ya es más difícil. Ya es más, ya no es, ya es más complicado. ¿Qué es tener convicción de lo que no se ve? Es tener un convencimiento seguro. Un convencimiento seguro y evidente de algo. Eso es convicción. Miren, nosotros estamos acostumbrados cuando nos dicen algo, si no me mostrás, o no nos pasa eso en lo secular. Siempre queremos ver. Porque yo te debo tanto, bueno, a ver, mostrarme a ver si queremos. A ver lo que leemos. Pero no queremos mostrar. Todo el mundo quiere ver. Todo el mundo quiere comprobar. Ahora, hermanos, dice que la fe en la persona de Cristo es la convicción de lo que no se ve. Amén. Y esa es la gracia, y esa es la bendición que tenemos vos y yo. Amén. Que podemos depositar nuestra confianza en alguien que generó en tu vida y en mi vida convicción. Amén. Generó certeza. ¿Por qué? Porque no fue un hombre que lo dijo. Fue Jesucristo. Fue Jesucristo hecho hombre, el Dios poderoso de siglos sin fin. El arrojo inconmovible de los siglos. Amén.
Es aquel que prometió, cumplió, cumple y va a cumplir mientras su pueblo está en la tierra. Pero la convicción, ¿cuál es? Pero la convicción, ¿cuál es? La convicción es el conocimiento seguro y evidente de algo. Miren, ¿quieren uno que cuenta la palabra de Dios que tenía convicción de fe? Ahí en Mateo capítulo 16 estaba el Señor Jesucristo. Quería tener un diálogo personal con Pedro, pero primero estaba con los discípulos. Entonces lo junta ahí y quería ver si había aprendido la semilla del Evangelio, había aprendido la semilla del reino. El Señor Jesucristo ya estaba pronto a ir a la cruz del Calvario y decía, bueno, yo quiero estar seguro de que esto va a continuar. Y sabía de nuestras debilidades y de las debilidades de los discípulos y de la incredulidad de los discípulos, como nos pasa muchas veces a nosotros. Los discípulos eran seres humanos como nosotros, con debilidades, con flaquezas, con altos y bajos. Y entonces le dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Y algunos dicen que es Elías. Claro, Elías era el profeta para el pueblo de Israel, era el profeta predilecto. Y no le toquen a Elías, ni le hablen mal a algún judío de Elías porque se arma la rosca. Era. Y algunos dicen que era Elías. Otros Juan el Bautista, porque es el que está hablando de vos, le decían los discípulos del Señor. Dice, otros dicen que es el profeta Jeremías. Bueno, no, está bien, listo. Ahora ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Y ahí salta el impulsivo Pablo y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es convicción. Convicción, seguridad, convencimiento evidente de algo. ¿Quién se lo había revelado? Nadie. El mismo Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Eso es convicción. Y mi hermano, la fe que hemos puesto en Jesucristo es certeza y convicción. Y cuando Satanás quiera sembrarte la semillita de la duda, no te olvides que hemos puesto la fe en un Dios vivo y verdadero. En un Dios que habla. A mí me encanta cuando yo veo y me encuentro con alguien hablando y digo, porque Dios habla. Háblame. Sí, habla. Dios guía. ¿O vos te crees, le digo yo, que Dios muestra nada más? Dice Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo fe, nos mostró su amor. Si nos mostró su amor, ¿cómo nos va a hablar? ¿Cómo no nos va a guiar? Si dice que vos y yo y el pueblo suyo somos especial tesoro para Él. Es una bendición. ¿Qué más podemos pedirle? Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo esta fe la desarrollamos? Miren, la primera cosa entre tantas que la palabra de Dios nos enseña es que la fe tenemos que ponerla en práctica cuando todo lo que pase o nos pase parezca imposible. Recién el pastor Aldo, ya empezamos el mes que tenemos que comprar el terreno en octubre. Ya empezamos el mes. ¿Hay algo imposible para Dios? Le hizo tener familia a Sara a los 90 años. Le hizo tener familia a Elizabeth, que era una mujer estéril. ¿Nos queda duda de que hay algo imposible para Él? Pero hermanos, la fe la empezamos a poner en práctica cuando todo lo que nos pasa nos parece imposible. Porque todo es imposible, pero para Dios no. Para Dios no. Hemos puesto la fe en alguien que para Dios, o que Dios no conoce lo que es imposible. No conoce lo que es imposible. Y hermanos, qué importante es poder tener esta realidad. Miren, ahí en Marcos capítulo 7 se acerca al Señor Jesús una mujer de Sirofenicia que venía a clamar por su hija que estaba enferma. Y le dice, Señor, yo vengo a clamarte por mi hija. Yo quiero que vos la sanes. Y el Señor Jesucristo le dice, mira, no está bien que yo le dé de comer, le dé de alimento a los perrillos. ¿Saben por qué le dijo eso? Porque en ese tiempo, los que no eran judíos, los gentiles, nosotros éramos perritos.
Éramos perritos de la calle. Así nos trataban. Así trataban los judíos a los que no eran de su pueblo, eran perros. Y el Señor, entendiendo el concepto de los judíos, estaban los discípulos, estaba la multitud, le dice, mira, no es bueno que le den de comer a los perros, que le saque la comida para dársela de comer a los perros. Y miren, para no extendernos tanto, ese diálogo es sublime. ¿Saben por qué? Porque termina diciéndole a la mujer, ¿sabes, Señor? Pero los perrillos también comen de la migaja que caen de la mesa de los ricos. ¿Y saben lo que le quiso decir la mujer? Le dijo, sí, yo soy un perrito, pero no soy un perrito callejero, yo soy un perrito matero. Para aquellos que les gusta estudiar el griego es importante, a veces yo tampoco entiendo mucho de griego, pero es lindo esos cambios de palabras, cuando se repiten, es que el Señor Jesucristo está hablando algo. Y esta mujer le dijo, no, yo no soy un perrito de la calle, yo soy un perrito faldero, y yo creo en vos, yo confío en vos, y por eso vine a pedirte. Hermanos, todo era imposible para esta mujer, todo era imposible, no la dejaban arrimar, no era judía, no querían que moleste al maestro, no querían que hiciera un milagro. El Señor Jesucristo se enfrenta con el Señor Jesucristo y le dice, no, porque no está bien que le saque la comida al pueblo y se la dé a los perritos. La Señora no va en contra. Sin embargo, insistió, todo parecía imposible. ¿Y qué le dijo el Señor? Anda. Por tu fe, tu hija es sana. Hermanos, eso es fe. Y cuando empiezan las dificultades y cuando todo parece imposible en nuestra vida, acordate de esto. Le dijo el Señor Jesucristo en Marcos 8, aquel que tenía, los padres que tenían a este muchacho endemoniado, le dice, Señor, necesito que le soluciones el problema a mi hijo. Necesito que quites este espíritu de demonio de mi hijo. Ah, qué problema. Y Señor, y le clamaba de tal manera que le dijo el Señor, el que cree, todo es posible. Amén. ¿Cree? Le dijo. Y me encanta esa expresión, porque yo en los 18 años de mi esposa, la enfermedad, muchas veces tuve que pedirle al Señor lo mismo. Dice que los padres dijeron, Señor, ayuda a mi incredulidad. A pesar de haber puesto la fe en un Dios tan poderoso, muchas veces Satanás siembra la semillita de la duda. Y a veces dudamos. Bendito Dios. Pero tenemos un Dios que es amoroso, precioso. Amén. Y es misericordioso. ¿Cómo no lo vamos a alabar y lo vamos a glorificar y lo vamos a exaltar? Si nos da lo que nosotros no Qué lindo cuando los discípulos fueron y dijeron, Señor, aumentanos la fe. Eran los discípulos. Estaban con el Señor. Y uno diría, bueno, pues sí, ellos le piden que le aumente la fe y estaban con Él, viendo lo que el Señor hacía. ¿Qué nos queda para nosotros? Hermanos, no tengamos duda. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe. Amén. Porque Él mismo lo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Miren, el grano de mostaza es más chiquito que el grano de mijo. ¿Vieron el que le damos a los pajaritos? Es más chiquito que eso. Y dijo el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, quítate de acá y échate a la mar. Así que eres consciente de nuestras flaquezas y debilidades. Amén. Porque nosotros tenemos que poner nuestra fe en Él, descansar en Él. Por eso me encanta el salmista en el Salmo 37. Dice, encomienda a Jehová tu camino. Ya el viernes cumplí 67 años, ya lo estoy sintiendo. Anoto, pero las cosas que Dios pone en la mente, a veces no recuerdo la cita. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Y mi hermano y mi hermana querida, tu deber es encomendarle las cosas a Él. Amén. Y la obligación de Él es hacerlas.
Y cuando descansamos en Él con fe, todas las cosas se cumplen. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo es este desarrollo de la fe en nuestra vida? Es cuando tenemos resistencia, cuando tenemos tenacidad ante las circunstancias. Miren, los seres humanos somos de aflojar rápido. Nosotros, los seres humanos, somos de aflojar rápido. Le pedimos algo al Señor un tiempito y si no viene la cosa bien como nosotros pensamos, ya bajamos los brazos. Hermanos, la fe va a obrar cuando hay persistencia, cuando hay tenacidad, cuando somos cabeza dura. Cuando queremos pedirle a Dios, pidámosle, seamos cabeza dura. Pidámosle, porque Él dijo que todo lo que le pedimos a Él nos lo da. Amén. Él es una promesa, y mi hermano y mi hermana, Él es un banco. Y a través de la palabra de Dios nos dio los cheques. Lo que tenemos que hacer es ¿qué? Ir al banco y cobrarlo. Y las promesas de Dios las cobramos, porque vamos al banco del cielo. Amén. Porque Él fue el que lo extendió. Ahora, mi hermano, qué cosa más linda es cuando en la vida y a través de la fe nosotros resistimos, perseveramos, somos tenaces ante las circunstancias que nos esté pasando. Miren, hace muchos años estaba pasando una dificultad y yo me puse a orar a Dios y le dije: Señor, te pido que obres. Pasaron 20 días y no se veía el obrar de Dios. Y yo dejé de orar. Y la cosa cada vez se complicaba más. Hasta que un día entendí, mirando al ciego Bartimeo, y dije: el Señor quiere que yo sea tenaz. El Señor quiere que yo sea perseverante. El Señor quiere que yo sea resistente, aunque todas las cosas, aunque todas las circunstancias pareciera que se agravan. Estaba mirando a Bartimeo y pasaba el Señor Jesucristo y le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Callado, Bartimeo, callado. Y seguía gritando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor seguía caminando y Bartimeo quedó ahí. Y no veía nada. Y el Señor seguía su camino y él gritaba cada vez más fuerte: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que en un momento dado el Señor se dio vuelta. ¿Ustedes creen que el Señor siguió derecho y no lo escuchó? ¿Ustedes creen que él siguió derecho y no lo escuchó? Mi hermano, cuando clamas a Dios, Él te escucha. Amén. Él no te va a escuchar cuando en tu vida hay pecado. Cuando la comunión está cortada con el Señor, no te va a escuchar nada. Es como dice el profeta Jeremías, es como si clamaras y la oración pega en una placa de bronce. Los cielos fueran como una placa de bronce. Pero si tenés comunión con Dios, clamá a Él, porque Él te va a escuchar. Amén. Y el Señor seguía el camino, Bartimeo quedó allá, pero sin embargo lo escuchó. Y pidió que lo trajera. Resistencia, tenacidad ante las circunstancias. Hermano y hermana querida, si vos le estás pidiendo algo a Dios, si la iglesia está pidiendo algo a Dios, no afloje los brazos. Mira, Dios nos hizo una propuesta que es una promesa compartida. Ahí le dijo a Josué, a Zorobabel, en Zacarías: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es con el obrar mío. Vos proponételo y después descansa en mí. Esa propuesta sigue. Esa propuesta no cambió. ¿O acaso creemos que fue del Antiguo Testamento nada más que para el pueblo de Israel? Cuando vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 16, y habla de lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida, dice: y al Israel de hoy. ¿Cuál es el Israel de hoy? La iglesia. Amén. Así que todo lo que tenía en la antigüedad también es para la iglesia de hoy. Es para la iglesia que ha sido redimida.
con la sangre preciosa de Cristo. Y qué lindo, hermano, qué lindo es poder perseverar, ser resistente en medio de las circunstancias. Mira, no hay cosa más sublime de haber puesto nuestra confianza en Dios. No hay cosa más sublime saber que el Señor Jesucristo es tu amigo y es mi amigo. Que el Señor Jesucristo es tu compañero y es mi compañero. Y Él dice a través del profeta Isaías que Él está desde los cielos observando desde su morada. ¿Qué está observando? Tu vida y la mía. Está preocupado por tu vida y por la mía. Se sigue preocupando por tu vida y por la mía. Porque nosotros tenemos que descansar en Él. Esa es nuestra tarea. Por eso, hermanos, fe que es certeza, como dice aquí, de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. ¿Alguno vio a Dios? ¿Alguno vio a Dios? ¿Alguno vio a Dios acá en la tierra? Convicción de lo que no se ve. ¿Pero alguno escuchó a Dios? ¿Alguno sintió a Dios? Yo le decía el otro día hace tiempo, a una persona que me hablaba de la existencia de Dios y le leía el pasaje de Jeremías cuando dice: probadme y verás si no abriré la ventana de los cielos y daré bendición. Y yo le decía: mira, querido, si yo hoy me pongo a pelar una fruta y la como y después te pregunto a vos qué gusto tiene, ¿qué me vas a decir? ¿Qué te voy a decir si la estás comiendo vos? Bueno, entonces hacé lo mismo. Probalo a Dios vos. Amén. Yo lo probé y nunca me la quedó. Probalo vos a Dios y vas a ver que es una realidad. En tercer lugar, hermanos, es importante que esa fe que hemos puesto en el Señor se sustente, perseverando siempre, firme, sin dudar. Miren, hay algo que Satanás siempre trata, y es de destruir a los hijos de Dios. No va a poder destruir la iglesia, porque el Señor Jesucristo dijo que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Pero sí quiere destruir al Hijo de Dios. Dice en Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. ¿Satanás te puede matar? No, Dios nos dio vida, pero sí nos puede hurtar. Nos hurta el gozo, la paz, la alegría, la confianza. Lo puede hacer. Y hermano querido y hermana querida, cuando estás atravesando esa situación, acordate de esto: que la convicción de aquel que no ves es aquel que te ha prometido. Por eso dice aquí: pero si fuese imposible agradar a Dios, ¿por qué es necesario que el que confía en Él, el que se acerca a Dios, crea que le hay? ¿Vos creíste en Dios? ¿Creíste que Dios es un Dios vivo y verdadero? ¿Lo experimentaste? Entonces depositá la fe. Y aún en medio de las dudas, en medio de las dificultades, permanece firme. No aflojes. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre se va a manifestar. Mira, dice Isaías 55, que así como son tan altos los cielos de la tierra, así son sus propósitos y así son sus pensamientos y así son sus caminos. Y cada vez que le pedimos algo a Dios, siempre lo pedimos con la sabiduría de Él. Siempre lo pedimos conforme a su voluntad. Siempre le pedimos para que Él sea glorificado. Lo que ocurre es que a veces los tiempos no son los nuestros, no son los tiempos de Él. Y a veces nos pasa, muchas veces yo hablo con el hermano y me dice: no, porque Dios no me contesta. Pero ¿cuál es el problema que Dios no te contesta? Y porque yo le pedí, Dios. Pero vos querés que Dios te conteste lo que vos le pediste en el tiempo que vos le pediste y de la manera que vos lo hiciste. No, Dios no. Dios te va a contestar y Dios va a obrar porque así lo prometió. Pero Él tiene sus tiempos. Yo le decía el otro día a mi hermano, porque me decía, estaba atravesando un momento de dificultad, y le decía: mira, yo te voy a decir algo. Aunque el Señor Jesucristo bajara, se pusiera entre nosotros dos
y te explica por qué permite esas cosas en tu vida, no la vamos a entender. Porque nuestra mente es tan finita que no la entendemos. Él obra porque es un Dios grande, sublime, y porque Dios sabe lo que va a pasar dentro de 10 años en mi vida, en la vida de cada uno de ustedes que estamos aquí. No sé cuál es el propósito de Dios. Pero Él conoce todo. Él tiene en el cielo tu vida y mi vida. ¿Vieron las computadoras de hoy? Todo lo que uno ve, toda la pantalla así. El otro día pasaba ahí en Berazategui, estaba control urbano, bueno, como en todos lados. Y estaban ahí los radiooperadores y tenían un montón de pantallas, y tenían todo pasado de toda la ciudad repartida en varios monitores. Bueno, así tiene Dios en el cielo tu vida y mi vida. Él la tiene planificada hasta el fin. Y Él obra acá porque Él sabe que acá va a ser de bendición. Pero como yo no sé, claro, me quedo acá y pienso que el Señor no me escucha, que el Señor no me contesta. Mi hermano y mi hermana querida, qué lindo es permanecer firme sin dudar. Saber que esa fe que hemos puesto en el Señor, nunca va a ser defraudada. Miren, había ahí en Juan 5 una mujer un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y resulta que todos tenían que arrimarse a un estanque, venía un ángel, revolvía el agua, y el primero que se echaba al agua era sangre. Pasa el Señor Jesucristo por ahí, lo mira, le dice, ¿qué quieres? Quiero ser sano, pero no tengo quien me meta en el estanque. Fíjense lo que es el ser humano. Él sabía que el Señor Jesucristo hacía milagros. Él sabía que el Señor Jesucristo sanaba a los enfermos. Él sabía que el Señor Jesucristo era poderoso. ¿Lo sabemos también? ¿Es la experiencia de nuestra vida? Sin embargo, fíjense lo que dice este hombre. Dice, hace 38 años que yo decía, no tengo quien me meta en el estanque. Pero yo no te estoy preguntando quién te mete en el estanque o que te tenés que meter en el estanque. Te pregunto qué querés. Y yo quiero ser sano. Bueno, toma tu leche. Y a veces nos pasa eso, querido. Flaquea nuestra fe porque miramos humanamente lo que le pedimos a Dios. Pero estamos pidiendo algo a un Dios grande, sublime, a un Dios grande y precioso, a un Dios todopoderoso. Entonces no pensemos en nuestra debilidad y flaqueza. No pensemos como este hombre. Y pero tengo quien me meta en el estanque. Yo le pido a Dios que Dios esté obrando, no sé, en cierta y determinada circunstancia. Yo tengo que confiar porque Dios me prometió y yo confío en Él porque nunca me falló. Ahora si yo me pongo a pensar, pero pará, y si Dios, pero por acá no va a poder obrar por esto, y por allá no va a poder obrar. Pero entonces, ¿qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con la fe? Hemos puesto la fe en un Dios grande. Amén. Miren, acá en esta galería de la fe hay un ejemplo sublime, dos ejemplos que a mí me conmueven. Una es la de Moisés. Moisés dijo que desechó ser hijo del faraón, desechó ser de la familia real, desechó disfrutar de todos los bienes y riquezas que el faraón le ofrecía, en aras de servir al pueblo de Israel. Y dice algo que es sublime, dice en el versículo 24, dice, y se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Es invisible para los ojos humanos, pero no es invisible para los ojos de la fe. Eso es lo que tenemos que entender. Y ahí es donde tenemos que depositar nuestra confianza. Eso es fe. Y otro hombre de Dios que está aquí también en el versículo 19, que es Abraham. Miren, Dios le pidió un hijo. Abraham le pidió un hijo. Y Dios se lo prometió. Y dice en Números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Abraham lo sabía eso. Por algo fue llamado amigo de Dios. Así que lo sabía bien. Sin embargo, pasaban los años y Sara se empezó a reír. Yo a los 90 años voy a tener un hijo. Y Abraham empezó a dudar. Y a tal punto que ya, ¿vieron cuando tenemos un problema? Que nos ensimismamos en el problema y pareciera que el problema nuestro es el peor de todo, que no hay nadie que me lo pueda solucionar. ¿Nos pasa o no nos pasa? Así le pasó a Abraham. Estaba metido en la casa y estaba ahí.
que Dios le dice, ven, salí afuera, ven, salí afuera. Y lo saca afuera y dice, mirá las estrellas del cielo. ¿Las podés contar? No, pero así va a ser tu descendencia. Y hermano, yo quiero invitarte y quiero alentarte en esto. Cuando estés pasando momentos de dificultad, cuando estés pasando momentos de zarandeo espiritual, seguir confiando, firme sin dudar en Jesucristo. Porque cuando vos crees que de pronto te estás ahogando, viene el Señor y te saca afuera. Y puede utilizar un hermano, puede utilizar la iglesia, puede utilizar no sé cómo sea. Te saca afuera y te saca de ese metejón que tenés en la cabeza del problema. Y dice, mira. Y ahí entró de vuelta renovada la fe en Abraham. Viene el hijo. Disfruta al gran Isaac, precioso Isaac. Pasan unos años y viene y dice, Abraham, me tenés que dar a tu hijo. ¿Qué? Sí, dice, tenés que sacrificar tu hijo. ¿Qué les parece que pensó Abraham? ¿Qué les parece que pensó Abraham? De hecho, Señor, me está cargando. Tanto pedírtelo, a los 99 años tengo el hijo, ahora me lo pedí. Tengo que sacrificarlo. No entiendo. Pero la fe hace que haya muchos adelante. Sale para el monte Moría y ahí va con Isaac y le dice Isaac, papá, la leña y el fuego la llevamos todos. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué proveerá, hijo? Deja a los criados al pie del monte. Y mire lo que le dice a los criados, eso es fe. Le dice, mirá, nosotros vamos al monte, adoraremos y vuelvo. ¿Le dijo así? Adoraremos y volveremos. Y volveremos. Y dice la palabra de Dios que Abraham fue hasta allí. Y a veces Dios quiere que lleguemos hasta allí. Y ese allí a lo mejor es pasar un momento de dificultad. Ese allí es pasar un momento de necesidad. Ese allí es ¿para qué? Para que veamos el poder de Dios. Para que podamos ver la gloria de Dios. Y Abraham la vio. Leemos acá en Hebreos 11 y dice, porque yo sabía que Dios... Vamos a leer. El mismo capítulo de Hebreos 11 dice el versículo 18, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué creía Abraham? Que Dios lo podía levantar de los muertos. Le hago una pregunta a mi hermano y mi hermana. Desde Génesis 1 a Génesis 24 que pasó esto, ¿Dios levantó a alguno de los muertos? ¿Dios resucitó a alguno de Génesis 1 a Génesis 24? Eso es convicción. Él sabía que Dios lo iba a levantar de los muertos. No había visto nada. Dios no había hecho ningún milagro de levantar muertos. Sin embargo, él confiaba en la fe, la había puesto en el Señor Jesucristo. Mi hermano querido, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, porque hemos puesto la fe en un Dios grande y poderoso. En un Dios que me prometió a mí, te prometió a vos que no te va a fallar. Eso no quiere decir que no tengamos dificultades. Eso no quiere decir que no tengamos problemas. Pero cuando tenéis problemas y tenéis dificultades, yo te voy a dar un texto que fue de mucha bendición. Isaías 43, versículo 1 y 2. Dice, yo soy tu Dios, que te puse nombre. Y cuando pases por las aguas, no te ahogarás, ni te taparán los ríos. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá. Hermano, ese es tu Dios, ese es mi Dios. Lo que tenemos que hacer es depositar nuestra confianza en Él. Y Él no solo va a bendecir nuestras vidas. Si hay alguno en esta noche que no tiene esa experiencia, Dios quiere que la tengas, abriendo el corazón a Jesucristo y diciéndole, yo quiero disfrutar eso, yo quiero aceptar que Jesucristo murió por mí,
y quiero gozarme en las promesas y las bendiciones de ese Dios todopoderoso. Que el Señor nos bendiga. Gracias. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si se pone de pie? Si hay alguien en esta noche que no ha tenido esa experiencia personal con el Señor,